doctor Tello para digamos, no retrasarnos. Muy bien. Entonces, esta es la última clase que vamos a hacer con mi persona de lo que es cabeza y cuello. Entonces, en este caso vamos a hacer lo que son ganglios de la región cervical. Y lo que es tiroides y algunas glándulas, ¿no? No, sí, sí se ¿Segura? escucha. Porque no me contesta. Estoy preguntando por la alumna Nadia. La estoy buscando, pero quizás esté en sala de espera. El alumno Ayala Vázquez Anderson. Presente, doctor. Ok. Berrospi Bernaldo Angie. Buenas noches, doctor, presente. Beteta Celis Ruth. Buenas noches, doctor, presente. Ok. Bravo Beraún Dharma. Buenas noches, presente, doctor. Ok. Chaupis Santos Álvaro. Chaupis no está, ¿no? El alumno Chaupis. Bueno, Chaupis me falta ya. Chaupis Álvaro, ¿no? A ver, Córdoba Martel, Naiva. Buenas noches, doctor, presente. Cristóbal Aguirre, Gianfranco. Cristóbal Aguirre. También falta. Sí, Cristóbal sí está en la reunión, solo que creo que no tiene micro. ¿Está presente? Sí, sí está presente en la reunión. Ya lo vamos a preguntar, pero tiene que solucionar ese tema ya para poder conectar y ser participativo esto. Cruz Voy a decir Durán. Ya, no se preocupe. Cruz Durán, Priscila. Cruz Durán, Priscila. Ausente, ¿ya? Cruz Durán, Daga, Rojas, Carol. Buenas noches, doctor, presente. ¿Qué tal? Buenas noches, presente, Daga, ¿no? Espinosa, Núñez. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Fuentes Parra, Cristian. Fuentes Parra, Cristian. Ok. González Quispe, Leslie. González Quispe, ausente. González Quispe, ausente, ¿ya? Guillermo También la Esquivel veo, doctor. Flor. ¿Perdón? A González Quispe también la veo. Pero audio tiene conectado, pues, o sea. González Quispe, entonces voy a preguntar a Cristóbal y a González Quispe, ya que como sea tiene que activar su audio, no sé, por mensajes y responderán. A ver, Guillermo Esquivel Flor de María. Presente, doctor. Ok, Guayanay Romero, Kevin Silver. Presente, sí está. Llanos Ávila, Oscar. Presente. Presente, doctor. Ok, Lucas Huerto. Lucas Huerto.
No está presente, ¿ya? Lucas Ward presente. Mandujano Rubín Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mandujano. Doctor, Mariño Sobrado. El alumno Lucas se retiró del curso. Ah, es retirado, ¿no? Sí, el alumno Lucas se retiró del Retirado, curso. ya. Ok, retirado. Ya, luego tenemos Mandujano, dijimos. Mandujano Rubín. Sí, presente, doctor. Presente, ok. Mariño Sobrado. Gadit Presente, Enaida. doctor. Buenas noches. Buenas Presente. noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya. Mato Anderson. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Ortiz Fernández, Leslie. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, ¿cómo está? Peña Cordero, Jeff. Buenas noches, presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Santillán Simón, Gendel, Joseph. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Solís Bustamante, Willy Cristian. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Suárez León Emerson. Presente, doctor. Ok, buenas noches. Sudario Justiniano Margot. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Terán Flores. A él me pidió permiso, ¿no? Terán Flores. Urrutia Bermúdez, Gabriela. Urrutia Bermúdez, ausente, ¿no? ¿Qué tal alumno tiene problemas con el audio? La vez pasada también le llamé, no estuvo presente. Urrutia. Sí, así parece. Bermúdez. Tiene que ver el tema para su examen, ya que tengan buena conexión. Villanueva Laurencio. Buenas noches, doctor. Presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Villegas, buen día. Josías. Presente, doctor. Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Y finalmente, Yapuchura García Jorge. Doctor, Yapuchura García Jorge. doctor, Yapuchura dice que está en la sala de espera, esperando para que le acepte. ¿Así? Ah, sí. Dice, Alumna Álvarez también. se salió y no puede ingresar. Dice. Benji Álvarez, ¿no? Ya, ok. De los chicos del seminario, acá tengo los alumnos, un ratito, los alumnos del seminario ya tienen su trabajo listo, ¿no? Para el día miércoles. Habíamos conversado con, un ratito, no sé, tengo la lista acá, no sé si se me ha trafapelado, pero bueno. Lo voy a conseguir en todo caso ahorita. Los chicos del seminario ya saben que su ponencia es de 20 minutos a media hora, ¿ya? De preferencia 20 minutos. Acá teníamos entonces al alumno Espino Núñez, al alumno Terán Flores y al alumno Santillán. Ellos van a hacer, digamos, el día miércoles. Coordine eso bien, señorita delegada, ¿ya? Si lo hacen el miércoles o jueves. Y finalmente, Ayala Pasquel, Alcedo y Sudario. Con eso, digamos, terminamos el día jueves o viernes, máximo 20 minutos a media hora para no hacerlo tan cansado. Y empezamos ya ese día los seminarios. Y el sábado su examen sería hay que ver la hora. No tienen clases los sábados, ¿no, señor delegada? ¿O sí? No, generalmente no tenemos clase. Ah, ya, entonces, si es así, no habría ninguna dificultad, ¿no? Para que sea el sábado, podría ser de repente horas del mediodía, de repente. ¿Ya? Eso lo voy a definir. Al mediodía podría ser, ¿sábado? Claro, Ya. claro, sábado. Sí, porque hay que definirlo bien la hora. No he visto mi horario, pero bueno. Muy bien, entonces vamos a empezar. Doctor, buenas noches. Recién acabo de ingresar y me llamó lista y no estuve. Sí, pues, tiene que estar conectado pues a la hora que se le llame, ya pues como tardanza le vamos a considerar a usted. ¿Ya? ¿Cuál es su apellido? Álvarez. Nadia, ¿no? Sí. Sí, pues le estamos considerando como tardanza, ¿ya? Porque de todas maneras, pues ¿ya qué horas son? Las 7:20. Sí, lo siento. Muy bien. Entonces, buenas noches, doctor Garay. Disculpe, yo también estoy presente. Me apellido es Chaupis. También igual y tardanza, ¿ya? Chaupis, tardanza. Doctor. Ya, hay que estar esa no, digamos, es para algún tema de su, digamos, hay que considerar para el 30%, pero yo creo que vamos esta semana, los mismos alumnos tienen que estar todos presentes, ¿ya? Para que no haya problemas en su examen, ¿ya? O sea, que puedan asistir y no tener el 30% de inasistencia. Doctor, disculpe, le quería preguntar, ¿cómo va a ser el examen? ¿Va a venir casos clínicos?
Miren, lo que pasa es que yo no quiero incidir mucho en casos clínicos porque están ahorita ustedes haciendo anatomía, ¿no? Reconocimiento estructural. ¿Perdón? No, es que yo les he mencionado que voy a tomar de referencia el libro La tarea de Luis, lo cual quiere decir que no va a ser al pie de la letra, ¿no? O sea, no es que voy a dar una pregunta y usted lo va a buscar en el libro y lo va a marcar, ¿no? No es así, ¿no? Hay que hacer con cierta complejidad en este caso de razonamiento, ¿no? Por ejemplo, digamos, se les puede preguntar, ¿no? Respecto al, no sé, por ejemplo, ¿no? Respecto al hueso frontal, marque lo verdadero. Uno puede ser, o marque lo falso respecto al hueso frontal, ¿no? Uno, forma parte del hueso de la cabeza. Dos, es un hueso que está en la frente. Tres, es un hueso impar. Cuatro, digamos, es un hueso que aloja a los lóbulos frontales del cerebro. Y cinco, digamos que en la niñez tiene la estructura metópica. O sea, de esas alternativas tienen que decir cuál es lo incorrecto, ¿no? Por ejemplo. Y muchas veces con mucha semejanza, ¿ya? Como para que se pueda razonar. Ok. Ya, doctor, gracias. Doctor, así va a ser su examen. Doctor, digan. González, ay. Sí. Señorita Leslie Leslie, sí. González. Prendí mi cámara hace rato, ya pude restablecer mi micrófono. Sí, ya está anotada, así no se preocupe. Ya. Muy bien. ¿Se ve la pantalla, señorita delegada? Doctor. Sí, doctor, sí se puede ver. Doctor, se ve, ¿no? Ya vamos. También estuve presente. Sí, Tardanza también, ¿ya? Hay varios que están apareciendo ahorita, los veo como Tardanza, ¿ya? Cristóbal, Crispín, un ratito acá. Tardanza, ¿ya? Doctor, disculpe, Yapucho. Sí, no, Yapuchura sí está presente porque lo vi que estaba ahí conectado, sino que no lo admití en su momento. No se preocupe. Ya, entonces, así hemos quedado para el examen, ¿ya? No les voy a tomar caso clínico porque ustedes están ahorita en la parte de anatomía, entonces ustedes tienen que reconocer estructuras, ¿ya? Tienen que reconocer estructuras, tienen que saber relaciones, sobre todo, ¿ya? Relaciones de cada una de las vísceras o las estructuras vasculonerviosas que se puede hablar, ¿no? Y generalmente se le va a preguntar cuál es lo verdadero, lo correcto, lo incorrecto, ¿no? Bueno, vamos a tratar de definir ese tema para que no haya problemas y no haya dificultades en su examen de este sábado. Muy bien, entonces vamos a hablar en esta oportunidad acerca de ganglios linfáticos de la región cervical. Este tema, digamos, es el penúltimo, ¿no? Porque supuestamente esto se debió hablar cuando ya el doctor Tello trate lo que es laringe y faringe. Pero vamos a, digamos, algunas consideraciones, ¿no? Algunas consideraciones para no tener, digamos, dificultades y poder entender. Como ustedes saben, el tejido linfático está constituido por, digamos, órganos linfáticos primarios y secundarios. Está constituido por vasos linfáticos y por ganglios linfáticos, ¿ya? Son dos cosas, vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Los vasos linfáticos, digamos, son estructuras como venas, son pequeños conductos con ramificaciones. Estos vasos linfáticos son los encargados de recoger y aportar al sistema venoso, digamos, los componentes como son la linfa, ¿no? Eso es a nivel, digamos, intersticial, ¿no? La linfa, o a nivel intestinal, el quilo, ¿no? Digamos que estos vasos linfáticos en su trayecto pueden atravesar formaciones, o sea, atraviesan directamente ¿a los ganglios linfáticos? Entonces tenemos vasos linfáticos, como voy a repetir. Estoy repitiendo, entonces son estructuras que funcionan a manera de conductos, ¿no? A manera de conductos que transportan la linfa o el quilo cuando hablamos del tema del sistema digestivo. Mientras que los ganglios linfáticos son, digamos, son masas de tejido linfático constituido básicamente por linfocitos y por células acompañantes, como ven ustedes en el esquema. Entonces, estos ganglios linfáticos reciben los diversos vasos linfáticos aferentes, digamos, y de la misma van a salir vasos linfáticos eferentes, o sea, tanto vasos aferentes como vasos eferentes. Muy bien. Entonces, en este esquema
aprecian ustedes un corte a nivel de un ganglio linfático. Este solamente ese es un esquema nada más, ¿no? Una región esquemática donde vemos la parte más periférica, que sería la parte cortical, la parte más interna, que es la parte medular, ¿no? Vemos acá un vaso linfático eferente, ¿no? Y también los vasos linfáticos aferentes, que no están en el esquema. Vemos acá de rojo la cantidad de folículos linfáticos, ¿no? Los folículos linfáticos que contienen abundante células linfáticas como tal, ¿no? Su función de estas es, digamos, de estos vasos linfáticos es de transportar quilo o de transportar linfa. Pero resulta que en la región cervical existe una cadena muy complicada, muy compleja de estos tejidos. Doctor, sí, se fue la señal. Uy. Realmente es un problema esto cuando estamos... Ya. A ver. Ahora se distingue bien, por favor, ¿se distingue? O a ver. Todavía, ya, ahora sí. Ya, me avisa, ya, en todo caso, si hay algún tipo, me avisa, por favor, para no Doctor. Entonces, estamos hablando en general de un ganglio linfático y de un vaso linfático, ¿no? Pero es interesante, digamos, saber cómo terminan estas estructuras, ¿no? Entonces, digamos que estas vías linfáticas del organismo son drenadas por dos conductos terminales. Importante, ¿ya? Son drenadas, o digamos, drenan en dos conductos terminales. El conducto torácico a la izquierda y el conducto linfático a la derecha. ¿Ya? No se olviden, conducto torácico a la izquierda y el conducto linfático derecho, justamente a la derecha. Entonces, van a terminar en los confluentes venosos, digamos, en los confluentes venosos yúgulos subclavios. Ahora les voy a mostrar una imagen para que vean dónde desemboca, ¿no? En los confluentes venosos yúgulos subclavios. Digamos que estos dos conductos linfáticos colectores, digamos, convergen la linfa que se conduce directamente a los troncos linfáticos principales, ¿no? Dijimos en el lado derecho, denominado conducto torácico, y en el lado izquierdo, conducto linfático derecho. En el ser vivo, ¿no? En general, en el ser vivo, digamos, estos ganglios linfáticos y estos vasos linfáticos no son muy aparentes, que digamos, ¿no? Ahí existen diversas técnicas para poder, digamos, verificar su presencia, ¿no? Por lo tanto, digamos, pueden ser relativamente visibles cuando son más superficiales. Y los ganglios pueden ser palpables, sobre todo cuando están hipertróficos, ya sea por algún proceso infeccioso o de repente por algún proceso neoplásico. Justamente eso es la en toda la disposición de los triángulos cervicales,
se va a producir el pasaje de cada uno de estos ganglios linfáticos con sus respectivos vasos linfáticos. ¿Ya? Ganglio con su respectivo vaso, ¿no? De tal manera que se va a producir, digamos, van a desembocar estos en el conducto torácico o en el conducto linfático. Entonces, resulta que a nivel de la cabeza los podemos agrupar en ganglios de acuerdo a la región en la cual ellos, digamos, correspondan, ¿no? O se encuentran, ¿no? Por ejemplo, en la cabeza tendremos, pues, los ganglios occipitales, ganglios mastoideos, ganglios parotídeos, ganglios submandibulares, ganglios submentonianos, ganglios retrofaringios y ganglios yugulodigástricos. Algunas consideraciones de ellas, por ejemplo, mencionaremos pues que los ganglios occipitales se disponen en 3 grupos, ¿ya? En un grupo superficial, medio y profundo. Este superficial fundamentalmente se encuentra debajo de la piel. El grupo medio también se conoce como digamos, el grupo subfacial, ¿no? Subfacial, que se encuentra sobre el músculo esplenio. ¿Se acuerdan del músculo esplenio del cuello? No, sobre ese músculo esplenio. Van a drenar en la parte posterior del cuero cabelludo y en la región de la nuca, fundamentalmente, ¿ya? Drenan en la parte posterior del cuero cabelludo y en la región de la nuca, estos ganglios occipitales. Entonces hay que darnos una idea nada más que por la ubicación, ¿no? Acá en el esquema, ¿no? Acá tenemos ganglios occipitales, donde drenan, ¿no? Lo otro es los ganglios mastoideos, ¿no? Acá lo que estoy marcando en la flecha, los ganglios mastoideos. Estos pueden ser de 3 a 4 ganglios, pero usualmente pueden ser inconstantes. Están situados, como ustedes observan, en la cara lateral de las inserciones superiores del esternocleido mastoideo. ¿Ya? Están insertados digamos, en la cara lateral de las inserciones superiores del esternocleido mastoideo y drenan en la región parietal, ¿no? En el conducto auditivo externo, ¿no? Y en el pabellón auricular. Van a drenar a ese nivel, esos ganglios mastoideos. Luego tenemos los ganglios parotídeos. Estos se van a distinguir también digamos, en superficiales y profundos. Los superficiales de estos ganglios parotídeos pueden ser de 2 a 3 ganglios, ¿no? Mientras que los profundos pueden ser divididos en ganglios preauriculares y ganglios infraauriculares. Ganglios preauriculares y ganglios infraauriculares. Asimismo tenemos, en este esquema, ganglios submandibulares y submentonianos. Miren, estos ganglios submandibulares y submentonianos pues deberían corresponder a ganglios del cuello, ¿no? Por su drenaje, ¿no? Pero de acuerdo a esta clasificación hecha en la Tardieu, lo describe para la cabeza. Entonces, estos ganglios submandibulares, como ustedes observan, pues están situados en el borde inferior de la mandíbula en relación directa con los vasos faciales, ¿no? La arteria facial. Van a drenar la cara, las encías, los dientes, los labios y los bordes de la lengua. ¿Ya? Estos ganglios submandibulares. Pero también tenemos ganglios mentonianos, ¿no? ¿Se acuerdan en ese triángulo mentoniano? Justamente a ese nivel. Están aplicados contra el músculo miloioideo y contra los 2 vientres anteriores de los músculos digástricos. En este caso, drenan el labio inferior, drenan el mentón, drenan, digamos, la encía inferior, el piso de la boca y la cara inferior de la lengua. Entonces, cada una de estas regiones corresponde, digamos, en este caso a los triángulos, ¿no? Al triángulo submentoniano y al submandibular. Solo que por la bibliografía, en este caso, la Tardieu Luis, ganglio submandibular y submentoniano lo considera como ganglio de la cabeza. Luego tenemos también a los ganglios retrofaringios, ¿ya? Retrofaringios y los ganglios yugulodigástricos, ¿ya? Los ganglios retrofaringios, digamos, pueden estar ubicados también en los ganglios cervicales anteriores profundos
justamente están situados a la altura de las masas laterales del atlas. ¿Se acuerdan ustedes del atlas? Habíamos visto las masas laterales que correspondían a las superficies articulares, ¿no? Y digamos, estos ganglios pueden estar situados a su vez delante de la hoja prevertebral de la fascia cervical, ¿no? Delante de la hoja prevertebral de la fascia cervical. Mientras que los ganglios yugulodigástricos están ubicados en el cruce entre la vena yugular interna y el vientre posterior del digástrico, ¿no? Cada uno de acuerdo a su ubicación, ¿no? Ubicados en el cruce entre la vena yugular interna y el vientre posterior del digástrico. Estos ganglios yugulodigástricos, digamos, es el grupo más superior de los ganglios laterales profundos del cuello, ¿no? Entonces, eso respecto a la ubicación y para mencionar solo ganglios de la cabeza, ¿no? Pero como bien se está describiendo, submandibulares, submentonianes, yugulodigástricos, de alguna manera, pues, más que de ganglios de la cabeza, también corresponden, pues, a los ganglios cervicales, ¿no? Solamente que en esta clasificación, digamos, lo están considerando como ganglios de la cabeza. Lo que hemos descrito. Entonces, ahora hablemos, pues, en sí de los ganglios de la región cervical, ¿no? O sea, del cuello. Muy antigua, ¿no? Hecha en 1950. Actualmente vamos a mencionar otra clasificación ya de una clínica estadounidense, porque esto es importante saber en el sentido de que es importante para la estadificación de patologías, sobre todo para la patología neoplásica. Ustedes saben que los médicos encargados de hacer las resecciones de tumores de la cabeza y del cuello son justamente los cirujanos de cabeza y cuello. Entonces, ellos tienen una clasificación que lo vamos a mencionar en un momento para la estadificación de los mismos. Entonces, en general, los ganglios linfáticos del cuello, digamos, reciben los aferentes de los grupos de los ganglios de la cabeza mencionados, ¿no? O sea, estos ganglios reciben los eferentes de los grupos de ganglios de la cabeza mencionados. También reciben vías linfáticas que llegan directamente a la región cervical, ¿no? Estos ganglios del cuello, digamos, están agrupados en ganglios cervicales anteriores, ganglios cervicales laterales, ¿ya? Repito, están agrupados en ganglios cervicales anteriores y en ganglios cervicales laterales, ¿no? Naturalmente con sus respectivos grupos superficiales y profundos, ¿no? Con sus respectivos grupos superficiales y profundos, como lo vamos a ver. Entonces, en este esquema nos recordamos de los triángulos descritos en la clase anterior, ¿no? En la región cervical, teníamos acá la región lateral de la cabeza, ¿no? Tenemos acá el músculo homoioideo, ¿no? Se ha retirado el esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, teníamos parte anterior, ¿no? Si estaría el esternocleidomastoideo, tendríamos pues la región, el triángulo anterior, y posterior, el triángulo posterior. Solamente vemos en este esquema la disposición de acuerdo a la región que corresponde, ¿no? Hemos mencionado ganglios submandibulares, submentonianos, que corresponderían pues a la región supraioidea, ¿no? Si acá tenemos el hueso ioideo, si es debajo de ioidea. La región infraioidea estaba dividida bien superior del homoioideo, entonces teníamos una región carotidia y una región infracarotidia. Es así que en esa región carotidia, ¿no? Casi en su vértice, en la parte basal, vemos justamente los ganglios yugulomilioideos, ¿no? O yugulares medios. En esta región infraioidea, en la parte basal, vemos justamente los ganglios yugulomilioideos, ¿no? Los ganglios yugulomilioideos, ¿no? O yugulares medios. En esta región carotidia, ¿no? Casi en su vértice, en la parte basal, vemos justamente los ganglios yugulomilioideos, ¿no? O yugulares medios.
esta región, ganglios que corresponden a la región supraclavicular o ganglios yugulares inferiores. Mientras que en el triángulo posterior, ¿no? El triángulo posterior, si ustedes se acuerdan, era occipital y supraclavicular, ¿no? Fundamentalmente drenan, digamos, los ganglios de la región preauricular, postauricular, ganglios de la cadena accesoria superior, ganglios suboccipitales, ganglios de la cadena accesoria, ¿no? Y este nivel cromoideo, ¿no? Supraclaviculares o cervicales transversos. Acá vemos un grupo de ganglionares regionales que drenan a una localización primaria específica como ganglios linfáticos de primer nivel, ¿no? En general, tenemos ganglios correspondientes, digamos, el drenaje, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la región mentoniana, ¿no? En la región mentoniana, drena el labio inferior, drena el suelo de la boca, drena la encía inferior. Acá a nivel digástrico, ¿no? O submandibular, va a drenar la cara, la nariz, senos paranasales, la cavidad oral, la glándula submandibular como tal. Acá este nivel del que correspondía al esternocleidomastoideo va a drenar, digamos, en general estos van a ir básicamente a la parte posterior, ¿no? Pero vemos que drena la cavidad oral, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe, laringe supraglótica. Acá en la parte media tenemos el drenaje que correspondiente a la tiroides, laringe, hipofaringe, esófago cervical. Mientras en la parte más supraclavicular, digamos, los órganos intraabdominales, en este caso mama, pulmón, esófago, tiroides, ¿no? Acá preauricular observamos que drena el cuero cabelludo anterior, ¿no? La frente y la parótida, ¿no? Mientras que en la parte posterior, cerca de la mastoides, drena el cuero cabelludo externo. Y esto es, ¿no? Algunas personas que pudieran tener alguna por ejemplo, en la inferior boca, ¿no? Se manifiesta justamente con una adenopatía, que, como ya les había comentado, va a depender mucho de la semiología. Usualmente son estos ganglios, si están inflamados, no dolorosos, pueden ser indurados y de bordes irregulares, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven a una persona que tiene un ganglio linfático indurado, cuyo volumen es asimétrico, es pétreo, entonces generalmente tiene una característica o puede indicarnos de un proceso neoplásico, ¿ya? De ahí la importancia del drenaje de cada una de estas regiones, ¿no? De la importancia para, digamos, para el manejo y sobre todo para la estadificación tumoral, ¿no? Para la estadificación tumoral. Entonces, vamos a hablar, digamos, de... Bueno, esto les voy a dejar texto para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Habíamos dicho que los ganglios de la región cervical se dividían en grupos cervicales anteriores y laterales, ¿no? Tanto los cervicales anteriores y los laterales tienen su grupo superficial y su grupo profundo, ¿no? En este caso, nos mencionan de los grupos cervicales anteriores, que dentro de ellos tenemos ganglios superficiales y profundos. Dentro de los superficiales tenemos a los ganglios que corresponden a la vena yugular anterior, ¿no? Y están relacionadas justamente con la vena yugular, ¿ya? Ganglios cervicales anteriores. Y ganglios cervicales profundos, todo lo que me menciona en el texto, ¿no? Ganglios situados debajo del ilioides, ¿no? Delante de la laringe, delante de la tráquea, a los lados de la tráquea y también, digamos, donde desembocaban estos ganglios retrofaringios ya descritos. Mientras que los ganglios cervicales laterales, ¿ya? Ganglios cervicales laterales también son superficiales y también son profundos, ¿ya? Ganglios cervicales laterales también pueden ser superficiales y profundos. Como menciona acá, los ganglios superficiales laterales corresponden a la vena yugular externa, van a rodear la vena yugular externa y van a recoger la linfa del pabellón auricular y la parte inferior de la glándula parótida. Mientras que los ganglios cervicales laterales profundos pueden dividirse en
profundos superiores y profundo inferiores, ¿ya? Los ganglios cervicales laterales profundos se dividen en profundos superiores y profundos inferiores. Bueno, entonces, como menciona acá, van a drenar todos en el tronco linfático yugular. Estos ganglios profundos superiores corresponden a los ganglios yugulodigástricos, al ganglio lateral y al ganglio anterior. Muy bien. Mientras que los ganglios profundos inferiores corresponden al ganglio yugulo-homoyoideo, al ganglio lateral, al ganglio anterior, ¿no? Generalmente, como mencionan, estos ganglios están conectados entre sí por vasos linfáticos, ¿ya? Están conectados por vasos linfáticos. Digamos que en ambos lados pueden terminar directamente en el confluente subclavio, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de ese conducto torácico? Cerca de ello, llegan en su confluente subclavio, ¿no? Acá justamente el esquema que nos muestra, digamos, la desembocadura de estos ganglios, ¿no? Cómo desembocan en la parte cervical. No vamos a incidir mucho en la parte torácica, solamente para que puedan ustedes reconocer, ¿no? Tenemos acá la glándula tiroides, tenemos los ganglios profundos superiores, que eran los laterales, ¿no? Tenemos acá los ganglios paratraqueales, ¿no? Y todos estos van a desembocar cerca de esta unión yúgulo-subclavia, ¿ya? Desembocan cerca de la unión yúgulo-subclavia. Por este lado tenemos otro corte, ¿no? Donde se aprecia el drenaje de los mismos, ¿no? Los ganglios profundos superiores que llegan en esta unión yúgulo-subclavio justamente gracias o por medio de este conducto torácico, ¿ya? Conducto torácico que se encuentra o que desemboca en esta unión yúgulo-subclavio. Repito, el conducto torácico que desemboca en la unión yúgulo-subclavio. A su vez, este conducto torácico va a recoger, digamos, la linfa proveniente de ganglios paratraqueales y de algunos ganglios traqueobronquiales superiores, ¿no? O sea, tanto por la parte superior como por la parte inferior. Si ustedes recuerdan la clase anterior que hicimos las imágenes de Roton en disecciones, veíamos, ¿no?, esta desembocadura de este conducto torácico en esta unión yúgulo-subclavia en el lado izquierdo. Muy bien. Entonces, esto respecto a lo que es los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía. Justamente, tener esta clasificación de decir anterior, superficial profunda, o decir lateral, superficial profunda, o profunda superior, profunda inferior, digamos, es hecha por Rouvier. Lo que se usa actualmente, lo que usan los cirujanos de cabeza y cuello, es esta clasificación del Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ¿ya? Entonces, ellos usan esta clasificación, pero esa en realidad corresponde a los mismos grupos, ¿no? Si hacemos una imagen mental, corresponde a los grupos cervicales descritos, ¿no? Hablan, por ejemplo, de un grupo submentoniano, ¿no?, de un grupo yugular superior, de un grupo yugular medio, de un grupo yugular inferior, de un grupo del triángulo posterior, de un grupo del compartimiento central y de un grupo, digamos, del mediastínico superior, ¿no? Entonces, esto es interesante porque justamente acá vamos a ver, ¿no?, en este esquema. Este esquema sacado de este artículo nos menciona justamente la clasificación de los linfáticos de acuerdo a esta sistematización anatómica dada por el Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ¿no? Así tenemos el grupo 1, como hemos dicho, el grupo submentoniano, ¿ya? Grupo submentoniano. Tenemos el grupo 2, que es el grupo yugular superior, ¿ya? Yugular superior. Tenemos el grupo 3, que es el grupo yugular medio, el grupo 4, que es el yugular inferior, el grupo 5, que es el grupo del triángulo posterior, el grupo 6, que es del grupo del compartimiento central, ¿no? También no sale en el esquema, también hay el grupo 7, como habíamos leído, que era del grupo mediastínico superior.
Naturalmente, cada uno de estos grupos va a tener de esta clasificación hecha por este hospital, va a tener su subdivisión ya hecha por el sistema de niveles, ¿no? Pero esto ya no es, digamos, más para los médicos especialistas en cabeza y cuello. Solamente, digamos, nos permite a nosotros estadificar y ubicar cómo es el sistema de drenaje de los ganglios para la estadificación de patologías cervicales, ¿ya? Entonces, en su examen se les puede preguntar de la clasificación de Rubier que dijimos, anterior, lateral, ¿no? El anterior puede ser superficial profundo, el lateral puede ser superficial profundo, el profundo es superficial inferior y superficial superior, pero en este caso es de acuerdo a este hospital, ¿no? Que ya hemos mencionado en sus 7 grupos, ¿ya? En sus 7 grupos. Cada grupo justamente corresponde al nivel anatómico correspondiente. Muy bien. Acá, esto es justamente lo que les mencionaba. El grupo 6, el grupo 5, perdón, el grupo 6, que es el grupo del compartimiento central, ¿no? Grupo del compartimiento central, y el grupo 7, que es el grupo grupo mediastínico superior. Entonces tenemos los 7 grupos dadas por la clasificación del Memorial Sloan Kettering Center. Muy bien, esto es para el tema de estadificación en tumores cervicales. Eso es básicamente el tema de ganglios linfáticos. Muy bien, el siguiente aspecto que vamos a tratar ahora es la glándula tiroides, glándula paratiroides y el timo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, un momento, vamos a hablar de la glándula tiroides. Muy bien. Este esquema solamente nos permite, digamos, hablar de cada uno de los órganos presentes en la región cervical, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de glándula tiroides, paratiroides y del timo, ¿ya? Laringe, tráquea, porción cervical, hipofaringe, esófago cervical, lo van a hacer con el doctor Tello, ¿ya? Muy bien, pero él va a incidir más en vía aérea, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden apreciar, se observan las relaciones, ¿no?, de estas estructuras con los diversos componentes vasculares, ¿no? Obviamente, como es un esquema del libro Netter, digamos, se exponen en colores, ¿no? Pero para que ustedes puedan observar. Entonces, acá ustedes aprecian justamente la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides que se encuentra sobre la laringe y sobre la tráquea en su porción alta, ¿no? En la parte baja. Entonces, ustedes observan que esta glándula tiroides se llama tiroides justamente porque hace alusión a escudo, ¿ya? Así menciona la bibliografía, ya hablan como un escudo. Naturalmente, tiene un escudo anterior, ¿no? Ahora ya los escudos que ustedes conocen tienen otra disposición, lo hablan como un escudo. Entonces, la glándula tiroides está compuesto, como ustedes observan, por 2 lóbulos unidos por un istmo, ¿ya? En la parte media, ¿ya? 2 lóbulos unidos por un istmo, y de cuyo istmo parte, no en todos los casos, en un 30%, un anexo o una porción accesoria, que lo vamos a describir en un momento. Entonces, como mencionan, pues la glándula tiroides es la glándula endocrina más grande del organismo, ¿no? Tiene una ubicación anterior y lateral a la laringe y a la tráquea cervical, ¿no? Anterior a la laringe, ¿no?, y a la tráquea cervical. Se encuentra lateral a la faringe y al esófago cervical. Muy bien. Posterior a los músculos infrayoideos, ¿ya? Posterior a los músculos infrayoideos, excepto a este músculo, ¿no?, al tiroideo, ¿ya? Porque el tiroideo más bien era anterior. Posterior a los músculos infrayoideos, excepto al tiroideo, ¿no? Acá en el esquema vemos las relaciones retirando naturalmente la glándula, ¿no?, con los músculos infrayoideos, ¿no? Tenemos esternoyoideo, homoyoideo, esternoyoideo. Entonces, la glándula tiroides tiene su proyección, ¿no? Aproximadamente se proyecta desde la vértebra cervical
C5 hasta la vértebra cervical C7, ¿ya? De C5 a C7, ¿ya? Digamos, tiene una coloración rosado pálida, ¿ya? Una coloración rosado pálida, tiene una forma de un escudo o de un H, ¿no? Como mencionan, y interesante digamos, las partes de la misma, ¿no? Hemos mencionado que tiene un istmo que se encuentra en la porción central y además presenta los lóbulos, ¿no? 2 lóbulos laterales, ¿no? Este istmo está situado anterior al primero, segundo y tercer cartílago traqueal, ¿ya? El istmo se encuentra anterior al primero, segundo y tercer cartílago traqueal. Mientras que los lóbulos, ¿no? Estos 2 lóbulos, los lóbulos, derecho e izquierdo, ¿no? Tienen usualmente la forma de una pirámide triangular con vértice superior y con base inferior, ¿ya? Tienen forma piramidal con vértice superior y con base inferior. Y como les mencioné, no en todos los casos se encuentra esta formación accesoria, ¿no? Justamente se conoce como un lóbulo accesorio o la pirámide de Lalouette, ¿no? Lalouette, que es justamente un rezago del conducto tirogloso, ¿ya? Es un rezago del conducto tirogloso. Ahora que están llevando embriología, van a ver ustedes la formación de este conducto tirogloso y justamente un remanente de este es este lóbulo accesorio. Usualmente está localizado más en el lado izquierdo, ¿ya? Más frecuente en el lado izquierdo. Muy bien. La glándula tiroides, ¿no? Tiene, respecto al peso, observamos que puede tener, digamos, entre 15 y 30 gramos, ¿no? Es el peso aproximado. Respecto a las dimensiones, el istmo, solo el istmo, que es la parte central, como ustedes observan, puede tener una altura de 1.5 de 1.2 a 1.5, ¿ya? Altura nada más del istmo, y un espesor de 0.8 a 1 centímetro, ¿ya? Solo del istmo. Mientras que los lóbulos, ¿no? Derecho e izquierdo, pueden tener ellos una altura que va de 6 a 7 centímetros, ¿no? Una altura de 6 a 7 centímetros, un ancho que es de 2 a 3 centímetros, un espesor de 1.5 a 2 centímetros. Se menciona pues que generalmente la glándula tiroides es más grande en el sexo femenino y aumenta durante la gestación, ¿no? Ustedes por cultura general y por concepto deben saber cómo se llama el aumento de la glándula tiroides, ¿no? A ver, vamos a preguntar. Esto es por concepto general nada más, ¿ya? Pues si están atentos. A ver, el alumno Espinosa Núñez, Franz. Hola. ¿Se escucha o no se escucha? A la señora delegada, ¿se escucha? Sí se escucha, doctor. Ya, no está el alumno Franz, ¿no? Uy, se fue a su novela. Después no digan que no he atendido, que no he estado. No está este alumno Franz Espinosa. A ver, el alumno Santillán Simón Josep. Presente, doctor. ¿Cómo estás? Una consulta, díganos, ¿cómo se llama el aumento de la glándula hipófisis, de la glándula tiroides, el aumento de tamaño de la glándula tiroides? ¿Sería el hipertiroidismo? No, el hipertiroidismo es el aumento de la función de la glándula tiroides, ¿no? De la función, de la producción de hormonas. ¿Es el bocio? El bocio, claro, señores, y ustedes deben saber por cultura general, pues que Huánuco era una zona endémica en bocio, ¿no? Por la carencia o por la ingesta de sal sin yodo, justamente, ¿no? La zona de Ambo, esa zona de Caina, Colpas, me parece, ¿no? Era endémico en bocio, ya, el bocio, por eso es bocio endémico. Hay muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la tiroides de Hashimoto, ¿no? Que está mediada por anticuerpos, o sus expresiones como son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo también puede cursar con bocio, ¿ya? También puede cursar con bocio,
pero no es marcado como el, digamos, el bocio endémico, ya no es marcado. Y ustedes saben que en el quechua se conoce pues como el coto, ¿no? Así le llaman, bocio o coto. Muy bien. Entonces, esta glándula tiroides, ¿no? Tiene sus relaciones anatómicas, ¿no? Las relaciones anatómicas, ¿cuáles serían, no? Por ejemplo, de los lóbulos tiroideos. Observamos que tienen una relación medial y lateral, ¿no? Medial justamente sería con la laringe, con la tráquea, con los nervios laringeos recurrentes, con la faringe y hasta con el esófago, ¿ya? Con el esófago. Mientras que su relación lateral, ¿no? Corresponde a este paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? Paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? Con las glándulas paratiroides, ¿no? Que están en la parte posterior de estos lóbulos. Si ustedes recuerdan, teníamos acá el paquete vasculonervioso formado pues por la vena yugular interna, por la arteria carótida primitiva, ¿no? Y también por las salientes, en este caso por los nervios, justamente. ¿Se acuerdan de los nervios laringeos, que eran ramas del nervio vago, tanto el derecho y el izquierdo? Y justamente vamos a preguntar si están atentos, porque yo nomás estoy hablando y no sé si están presentes. A ver, Mato, Anderson. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Díganos, ¿cómo es la disposición de estos nervios laringeos recurrentes, inferiores? ¿Lateralmente? No, tienen una característica, el derecho y el izquierdo. ¿A quién, o digamos, qué estructura vascular rodean? Ya, eso sería más directo. ¿Qué estructura vascular rodea el nervio laríngeo recurrente derecho? ¿Qué estructura vascular rodea el nervio laríngeo recurrente izquierdo? Ahí está en el dibujo, usted puede ver. Acá tienes al derecho y acá tienes al izquierdo, ¿no? Hemos dicho que los laringeos son ramas del nervio vago, ¿no? Forman parte de este paquete vasculonervioso. Acá tienes la imagen, señor Anderson. No ha revisado, ¿no? Sí. No ha revisado, ya. Bueno, pero está presente. A ver, el alumno Jorge Yapuchura García. No, doctor, no recuerdo. Oh, y tampoco, no recuerda. Ay, pucha, amigos. Llanos Avilés, Óscar Enrique. Doctor, Ávila. Es Ávila. Ya, díganos, ¿cómo es la disposición o qué estructuras abrazan cada uno de estos nervios laringeos, recurrente izquierdo y el derecho? El izquierdo no está relacionado con el conducto torácico y el... Estamos hablando de nervios, no estamos hablando del drenaje linfático. El nervio, la arteria... Señorita delegada, nomás gracias. Señorita delegada, ¿ya han comenzado la práctica de cuello o todavía? Todavía no, doctor. Recién estamos en cabeza. ¿Pero sí, esta semana, cabeza? Sí, esta semana recién terminamos. Ya, ¿y cómo están haciendo los docentes? ¿Están haciendo seminarios así de anatomía directa o de patologías? Patologías. ¿Usted qué patología? ¿Qué le toca exponer a usted? Yo ya expuse referente al accidente cerebrovascular isquémico. Pero eso están haciendo, accidente cerebrovascular isquémico, pero eso es más neuroanatomía. Bueno, eso está en el tema. El tema lo repartieron los docentes y eso me toca exponer a mí. Uy, pero eso es neuroanatomía, ¿no? Sí, era más neuroanatomía que segmento cabeza. Yo que estoy de... un cemento donde van a ver ustedes eso ACV, ¿no? A ver, el alumno Guayanay Romero, Kevin. Presente, doctor. Hola, dime, ¿qué temas has expuesto en tu seminario de anatomía? Doctor. ¿Qué temas has expuesto en tu seminario de anatomía? ¿No se escucha? No se escucha, doctor. Creo que su señal está un poco mal. Claro.
Bueno, el último, creo que había una alumna Esperanza, me parece, que estaba levantando la mano y que quería decir cómo es el trayecto del nervio laringo recurrente izquierdo y derecho. A ver. Había una alumna que levantó su mano, así un ladito Esmeralda creo que era, Esmeralda me parece. Ya. Doctor, ¿me escucha? Usted levantó la mano, ¿no? Ya díganos, ¿cómo es el trayecto de estos nervios, laringo recurrente derecho y el izquierdo? Ya, usted dijo que observe la imagen. Claro, o sea, la imagen está el nervio laringio recurrente izquierdo abrazaría al callado de la aorta. Excelente, mira, ahí está la señorita es bien observadora. En la imagen se ve. Claro, eso tienen que decir los jóvenes que les he preguntado y usted lo ha determinado, ¿no? El izquierdo abraza el callado de la aorta, señores alumnos. Y ahora la derecha sería el tronco brachiocefálico. No, la subclavia. La subclavia, eso. La subclavia. Eso tienen que saber ustedes, claro, muchas gracias, está muy bien. Eso tienen que decir ustedes, señores alumnos, ya, o sea, tener cierto razonamiento, ¿no? Y esto lo hemos dicho en la clase anterior en la imagen que mostré sobre el cuello, ¿no? Hemos puesto imágenes cadavéricas de Roton, que para mí es el mejor libro de cabeza y cuello, no existe otro libro hasta el día de hoy, pero ustedes tienen que ir leyendo, ¿no? Vayan leyendo su teoría y vayan revisando. Por eso, señorita delegada, ya le mandé la diapositiva de cabeza de la clase anterior, para que cada uno de ustedes se entretenga buscando los nombres a cada una de las estructuras que les hemos enviado, ¿no? Para que vayan a manera de estudiando. Encuentran una arteria, ¿cómo se llama? Busquen en el atlas, le pongan su nombre, así. Sin nombre mejor, para que puedan ustedes ahí entretenerse buscando los nombres de cada una de estas estructuras, ¿ya? Bien, entonces me estoy saliendo del tema, solamente eso era para que sepan, para que observen, ¿no? Las relaciones, tanto medial como lateral, ¿no? Entonces, medial dijimos todos estos órganos, laringe, tráquea, los nervios laringeos, faringe, esófago, y lateral con el paquete vasculonervioso, ¿no? Fundamentalmente vena yugular y arteria carótida primitiva. Luego observamos este esquema, ¿no? Este esquema, pero un momentito, me parece, todavía, vamos a ver primero esto. Esto es interesante. Las funciones, que creo que de repente esto es más fisiología, ¿no? Pero siempre que hablamos hay que dar algunos detalles, ¿no? Esto no se les va a preguntar en su examen, pero por temas de cultura para saber de qué se está hablando, ¿no? La glándula tiroides respecto a sus funciones produce hormonas tiroideas, ¿no? Produce T4, que es la tetraiodotironina o tiroxina, ¿ya? No se confunden con tirosina, ¿ya? Una cosa es tiroxina y otra es tirosina, ¿ya? La tirosina es un aminoácido. También produce T3 o triiodotironina. La tiroxina se produce en un 93%, mientras que la triiodotironina en un 7%. Pero a nivel periférico, la que tiene mayor potencia es justamente la T3, ¿ya? La T3 es la que tiene mayor, menciona 4 veces más potencia que el T4, ¿ya? Tiene más potencia este T3, ¿no? Entonces, a nivel periférico, esta T4 tiene que convertirse a T3. Otras funciones es la producción también de calcitonina, ¿no? La calcitonina que disminuye los niveles de calcio en sangre, ¿no? Entonces, esto es solamente para conocimientos nada más respecto a sus alteraciones de la función de la glándula tiroides. Vemos que, para que ustedes deben saber, que las hormonas tiroideas no pasan la barrera hematoplacentaria, señores, ¿ya? No pasa la barrera hematoplacentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el feto debe formar sus propias hormonas tiroideas usualmente a partir de la semana 11, ¿no? Pero alcanza valores significativos a partir de la semana 18. O sea que el mismo feto tiene que producir sus propias hormonas. No es que la madre le va a pasar sus hormonas al niño, ya, al feto, ya, por favor. Así es, y por favor sepan este concepto, ya que el feto tiene que producir sus propias hormonas. ¿Cuál es la función de estas hormonas durante el desarrollo? Es, digamos, promover el desarrollo del sistema nervioso central
promover el crecimiento en longitud y longitud de los huesos, ¿ya? Entonces tenemos, de acuerdo a este esquema, este gráfico, un hipotiroidismo congénito severo, conocido como cretinismo, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza el cretinismo? Porque hay retraso mental y porque hay talla baja. ¿Ya, señores? Retraso mental y talla baja. Eso solamente a manera de cultura, ¿ya? O sea, esto no les va a venir en su examen porque es anatomía, ¿no? Sino para saber de qué estamos hablando, ¿no? De acá rescatar que el feto es el que tiene que producir sus propias hormonas, la madre no le pasa sus hormonas, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Otras funciones digamos, después del nacimiento, las funciones de la hormona tiroides, potenciar el desarrollo cerebral, ¿no? Incrementa el metabolismo basal y el consumo de oxígeno, incrementa el gasto cardíaco, la frecuencia respiratoria, estimula la generación de calor en los tejidos periféricos. A su vez, aumenta los receptores de catecolaminas. Entonces, ustedes saben pues que si tenemos una enfermedad de hipertiroidismo y si tenemos un hipotiroidismo, va a haber, digamos, una clínica muy marcada, ¿no? Muy notoria. Un hipertiroidismo será pues una persona que tiene, generalmente son personas con textura delgada, ¿no? que tienen un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, son personas con un temblor esencial, ¿no? Son personas que pueden tener incluso aumento del volumen de la tiroides, pueden ser personas que cursan con insomnio, son personas que cursan con diarreas frecuentes, ¿ya? Con diarreas frecuentes. Estas personas pueden tener alteraciones en los globos oculares que son conocidos como la enfermedad de Graves, ¿no? De Graves-Basedow, ¿no? En la cual hay exoftalmos. Todo lo contrario sería una persona con hipotiroidismo, ¿no? En la cual más bien es una persona con tendencia al sueño, es una persona generalmente con un sobrepeso, ¿no? Con una frecuencia cardíaca baja, ¿no? Con frecuencia cardíaca baja, con piel reseca, ¿no? Y estos más bien llegan, y si no se tratan, pueden llegar al coma mixedematoso, ¿no? O al hipotiroidismo, ¿no? Coma mixedematoso. Entonces son dos extremos, o bien el hipertiroidismo o bien el hipotiroidismo, ¿no? Naturalmente va a depender también de su origen, si es central o periférico, ¿no? Eso ya lo van a ver ustedes en fisiología. Entonces, esto todavía no. Entonces, respecto a la irrigación de esta glándula tiroides. Esta glándula tiroides es interesante porque tiene irrigación no terminal, señores, ¿ya? Tiene irrigación de tipo no terminal. ¿Qué quiere decir que es de tipo no terminal? Porque recibe ramas de diferentes grupos que van a realizar diversas anastomosis, con lo cual va a haber cierta colateralidad en la misma, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si por A o B alguien expone la glándula y clampa esta arteria, ¿no? A alguien se le ocurre clampar esta arteria, este tejido no va a morir porque va a recibir sangre de las otras arterias, ¿no? Suplen este daño producido a ese nivel, ¿no? Suplen. A no ser que a alguien se le ocurre, pues, ligar todas las arterias, ¿no? Ahí es otra cosa, ¿no? Pero ustedes observan que recibe irrigación de tipo no terminal. Un ejemplo clásico de irrigación de tipo terminal, por ejemplo, se daría, pues, en el miocardio, ¿no? En el corazón, en la cual la obstrucción de la luz de una arteria coronaria a nivel del corazón produce, pues, la muerte de este tejido, porque no hay colateralidad, ¿no? No hay anastomosis que pueden suplementar esa área, ¿no? De ahí lo que hay infartos del miocardio de la cara anterior, infartos de la cara posterior, ¿no? Pero en el caso de la glándula tiroides no es así. Acá es de tipo no terminal, ¿ya? Es de tipo no terminal. O sea, que va a existir diversas anastomosis que suplen cualquier alteración que bloquearía la irrigación en cierta área, ¿no? Entonces, esto es importante para los procesos de las cirugías, ¿no? Que, como saben ustedes, lo realiza el cirujano de cabeza y cuello, ¿ya? El endocrinólogo es el que ve la parte de la patología, ¿no? La funcionalidad, ¿no? Pero quien hace la operación es el cirujano de cabeza y cuello.
Entonces, además de que esta glándula tiene la irrigación que es del tipo no terminal, observamos que tiene la siguiente irrigación, ¿no? Ramas procedentes de la arteria tiroidea superior, ¿ya? Como ustedes saben, las ramas de la arteria tiroidea superior son ramas es la primera rama de la arteria carótida externa, ¿no? Como está en el dibujito, ¿ya? Recibe ramas de la tiroidea superior, que es justamente ramas de la carótida externa. También recibe ramas de las tiroideas inferiores, ¿no? Y las tiroideas inferiores son ramas de las arterias tirocervicales, ¿no? Que son, a su vez, ramas de las subclavias, ¿no? Fundamentalmente, más del 80% va a estar dado por las arterias tiroideas inferiores, ¿ya? El mayor porcentaje de sangre se da por la tiroidea inferior. A la vez, o a su vez, de una forma inconstante, se puede encontrar también una arteria impar, ¿no? Como está acá en el esquema, ¿no? Una arteria impar, inconstante, que es la arteria tiroidea de Neubauer, ¿no? Arteria tiroidea de Neubauer. O también llamada arteria IMA, ¿no? IMA es innominada, ¿no? Esta es una arteria inconstante, ¿ya? Inconstante, que es una rama directa del tronco arterial o del callado de la aorta, como vemos en este esquema, ¿no? Del mismo callado de la aorta sale esta ramita que va directamente a la glándula, ¿no? Conocida como rama tiroidea innominada o la arteria de Neubauer. Entonces, ¿qué quiere decir esto, señor? ¿Y cuál es la importancia de hablar de esta arteria inconstante? Ustedes, el día del seminario, nos van a hablar sobre los procedimientos para hacer cricotiroidotomía, ¿no? Para lo que es, digamos, tratar algunas alteraciones de obstrucción, ¿no? Por ejemplo, si alguien por alguna razón presenta una asfixia, ¿no? Una asfixia a nivel de la vía aérea superior. Entonces, una forma, ustedes han escuchado de hacer las laringotomías, cricotiroidotomías de urgencia, ¿no? Entonces, vemos a veces en películas, en serie, ¿no? Donde alguien simplemente agarra un cuchillo o un lapicero y corta, ¿no? Para que pueda abrir la vía aérea, ¿no? Ingresa por el cuello con un lapicero, con una aguja, para que pueda salvar la vida de ese paciente. Como les digo, eso tiene sus técnicas, tiene sus indicaciones, y eso lo van a hablar en el seminario. ¿Por qué menciono esto? Porque ¿qué sucedería si a alguien se le ocurre abrir y mete un cuchillo acá y talla la arteria acá esta de Neubauer? Va a producir pues un sangrado, y en vez de hacer un bien, va a producir un mal a la persona, ¿no? Va a producir un sangrado que es de tipo no controlado, ¿ya? Porque es un sangrado que viene directo desde el callado, ¿no? Entonces, en vez de producir un bien, le va a hacer un mal más bien al paciente, ¿ya? Entonces, eso tienen ustedes que ser conscientes, ¿ya? Entonces, la clase de ese seminario de cricotiroidotomía es interesante para que ustedes observen, ¿no? Y sepan las indicaciones y cómo hacerlo. Muy bien, alumnos. Entonces, a ver, bien, acá en el chat me pone alguien acá que lo vio eso en el Dr. House, ¿no? En Grey Anatomy. Bueno, como digo, lo vemos en las series, ¿no? Pero hay que saber las indicaciones y no arriesgar, sino lanzarse, como dicen. Bien, eso respecto a la parte arterial, ¿no? Pero también tiene su drenaje venoso, ¿ya? Entonces, el drenaje venoso, en este caso sí va a estar dado por 3 grupos vasculares, ¿no? Por 6 venas, ¿no? 3 grupos pares, ¿no? Tenemos las venas tiroideas superiores, las venas tiroideas medias y las venas tiroideas inferiores, ¿ya? Las venas tiroideas superiores drenan hacia la vena tirolingofacial, ¿no? Y a la vena yugular interna, ¿no? Primero van a la vena tirolingofacial y luego va a la vena yugular interna. El grupo medio van a drenar directamente, como vemos en el esquema, a la vena yugular interna. Mientras que el grupo inferior van a drenar en los troncos venosos brachiocefálicos
derecho o también izquierdo, perdón, en el tronco venoso subclavio izquierdo o en el brachiocefálico derecho, ¿no? Van a formar un plexo venoso que es el espacio peritiroideo, ¿no? Como ustedes observan en azul, el espacio peritiroideo, ¿ya? Peritiroideo. Que digamos, cuando no hay un buen control vascular, cuando hay cirugías de tiroides, produce un sangrado también incoercible, no puede tratarse, no se puede controlar y afecta el procedimiento de la cirugía cervical. Entonces, esto es lo que les quería mencionar justamente antes de adelantarme respecto a la fascia, a este espacio cervical, ¿no? Donde está contenida la glándula tiroides. Como ustedes recuerdan, en la clase anterior, cuando vimos músculos del cuello, habíamos hablado también de fascias, ¿no? Habíamos hablado de la fascia cervical anterior, de la fascia cervical media y de la fascia cervical posterior, ¿no? Resulta que la glándula tiroides y la paratiroides están contenidas en una fascia como tal, ¿no? En este caso está marcada, digamos, en color azul, ¿no? Entonces, digamos, que correspondería pues, justamente a la hoja profunda de la hoja visceral, ¿ya? La hoja profunda de la hoja visceral, que envuelve a la glándula tiroides y a la paratiroides, ¿no? Envuelve a estas glándulas. Detrás de la misma vemos acá digamos, en color verde, encontraríamos parte de esta lámina bucofaríngea que se proyecta hacia atrás, ¿no? Como en todo el contenido de todo este espacio parafaringeo, de este espacio cervical, ¿no? Como el contenido de todo este espacio, encontramos pues a la laringe, a la tráquea, a la hipofaringe, al esófago, ¿no? Al esófago y a estos nervios laríngeos, ¿ya? Los nervios laríngeos. Esto sería pues un corte a nivel de la vértebra cervical C7. ¿Ya? A nivel de la vértebra cervical C7, solamente para demostrar, digamos, la presencia de este espacio facial cervical medio, ¿no? Y la lámina bucofaringe con el contenido de cada una de sus estructuras. Entonces, la glándula tiroides, pues, va a estar contenida en estas cápsulas, ¿no? Que revisten a la glándula, las cuales pueden ser una cápsula propia y una cápsula peritiroidea, ¿ya? Una cápsula propia y una cápsula peritiroidea. La cápsula propia, ¿no? Está firmemente adherida, ¿no? O sea, no en el azul, sino está más adherida, digamos, al tejido glandular. Mientras que la cápsula peritiroidea es esto que está en azul, ¿no? Formada por la hoja profunda visceral de la fascia cervical media que ya hemos descrito, ¿no? Entre las dos cápsulas se localiza el espacio peritiroideo, el cual contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿Ya? El espacio peritiroideo que contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Esto es lo que les había mencionado, ¿no? Que afectaban el proceso de la cirugía. Muy bien, esto respecto a glándula tiroides. No estoy hablando respecto de su histología, ¿ya? Porque histología lo van a ver en el curso ¿no? Van a ver láminas, van a ver respecto al tejido folicular, ¿no? A cada uno de los componentes que presenta la glándula, ¿no? Bien, ahora hablemos, pues, de las glándulas paratiroides, ¿ya? La glándula paratiroides. Las glándulas paratiroides son un grupo de glándulas que pueden variar, pueden ser de 2 hasta 7, ¿no? Frecuentemente 4, ¿no? Pero puede variar en este número. Se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides. Y acá vemos una imagen posterior, ¿ya? Se encuentran en la cara posterior de la glándula tiroides. ¿Ya? Acá tenemos la faringe, tenemos el lóbulo tiroideo derecho, izquierdo, no estamos viendo de posterior, ¿no? Acá tendríamos al esófago, ¿no? Entonces se encuentran en la cara posterior. Estos tienen una forma ovalada, un color amarillo rojizo,
y son pequeñas, ¿no? Unas dimensiones, aproximadamente una longitud mencionan de 4 a 8 milímetros y un ancho de 2 a 3 milímetros. ¿Ya? Eso respecto a sus dimensiones. En general, estas glándulas paratiroides, ¿no? Respecto a su función, producen la hormona paratiroidea o paratormona, ¿no? Que era todo lo contrario a la calcitonina, ¿no? Esta hormona aumenta el nivel de calcio en la sangre, ¿ya? Esa es su función, ¿ya? Aumenta el nivel de calcio en sangre. Estas glándulas paratiroides van a recibir de igual forma que la glándula tiroides sus arterias procedentes de la tiroidea superior, de la tiroidea inferior, ¿ya? Igual que la tiroides. Y el drenaje venoso de esta glándula paratiroides también proviene, o también se va a dar de estos tres grupos venosos, ¿no? Descritos, superior, medio e inferior, ¿no? Que drenan directamente a la vena yugular interna o a la vena subclavia, ¿no? Como ya habíamos descrito. Entonces, fundamentalmente eso nada más de glándula paratiroides, ¿no? No hay mayor detalles que podamos describir de estas pequeñas glándulas, ¿no? Muy bien, y para terminar la clase, ¿no? Para terminar la clase, es algo rápido nada más, vamos a hablar acerca del timo, ¿no? De este órgano linfático primario, ¿no? Que se encuentra, digamos, más desarrollado en los niños y, digamos, el cual va a tener variación o ahí desapareciendo conforme se da la adultez, ¿no? De tal manera que a los 14, 16 años ya la glándula está totalmente atrofia. Es uno de los primarios, ¿no? El otro es la médula ósea, ¿ya? El otro linfático es la médula ósea. Cargada de arriba a abajo y es aplanada en sentido antero-posterior, ¿no? Presenta un cuerpo y dos lóbulos, ¿ya? Un cuerpo y dos lóbulos. El cuerpo, digamos, que concentra la mayor parte del órgano, ¿no? El mayor volumen. Y los dos lóbulos aplicados uno contra el otro, ¿no? Los dos lóbulos, ¿no? Están aplicados uno contra el otro. Presenta una extremidad superior y una extremidad inferior, ¿no? La extremidad superior se observan dos cuernos que ascienden hasta la proximidad de la glándula tiroides, ¿no? Acá vemos los dos cuernos, ¿no? O sea, estos lóbulos nos formaban dos cuernos, ¿no? Que están unidos uno al otro, pero de la glándula tiroides, ¿no? Mientras que la extremidad inferior o base es bastante ancha y a veces puede estar bifurcada. Respecto a, digamos, a constitución anatómica, hemos descrito la descripción, pero respecto a su constitución anatómica, observamos pues que el timo está formada por lobulillos separados por tabiques originados en la cápsula del órgano, reunidos, digamos, en un control, en un cordón central, ¿no? Un cordón central, donde se que, digamos, van a ir disminuyendo de volumen, ¿no? Esto es histología, ¿no? Histología, pero el lobulillo está formado por una capa cortical de células, ¿no?
dispuestas a manera de corpúsculos, ¿no? Que se conocen como... Entonces, las células tímicas están dispuestas a manera concéntrica, formando los corpúsculos tímicos de Hassall. Eso es histología, ¿no? Eso no les va a dar en su examen. Respecto a las relaciones, ¿no? Respecto a las relaciones, la tiroides, tenemos acá el timo, ¿no? La extremidad superior, que era, digamos, en la forma, digamos, de, como dos cuernos, ¿no? Ascendía y tenía contacto con la porción de los lóbulos de la glándula tiroides, ¿no? Entonces vemos acá el timo, que es un órgano retroesternal, ¿no? Muy en relación con el paquete vascular de estos vasos mayores, ¿no? Sea tronco macrocefálico, sea el caído de la aorta, con abundante relación de tejido adiposo a la vez. Entonces, respecto justamente a este esquema nos permite mostrar las relaciones, ¿no? La cara anterior, ¿no? Esta es la cara anterior. La cara anterior se relaciona con la hoja pretraqueal de la fascia cervical y con los músculos infraioideos, ¿ya? O sea, puede tener relación hasta con los músculos infraioideos, ¿ya? La cara anterior. Solo que el esquema no se aprecia eso, ¿eh? Probablemente, ¿no? Las salientes de esos esternocleidoideo, ¿no? Que salían justamente cerca al esternoioideo, ¿no? Solo que en el esquema no se grafica. Entonces, hemos dicho que la cara anterior se relaciona con la hoja con la fascia pretraqueal y la fascia cervical, ¿no? Y con los músculos infraioideos. La cara posterior se aplica sobre la tráquea, ¿ya? Se aplica sobre la arteria carótida común derecha e izquierda, ¿no? Eso lateralmente. Mientras que hacia arriba, digamos, los dos cuernos están unidos en la parte inferior de los lóbulos tiroideos por parte de la tiroides, solamente por un pliegue de tejido conjuntivo. Digamos, también existen relaciones en sí con el mediastino, ¿ya? Con el mediastino. Pero no vamos a incidir mucho en esto porque es básicamente el tema de tórax, ¿no? Solamente para mencionarles nada más que en su cara anterior puede estar en relación también directa con el esternón, que es tórax, ¿no? Con el esternón, con los cartílagos costales, con las inserciones de los músculos estenotiroideo, ¿no? Lateralmente, digamos, puede alcanzar incluso la articulación esternoclavicular. También puede tener relación con los recesos pleurales, ¿no? Y estema de tórax, ¿no? Mientras que su cara posterior también puede relacionarse, así como vemos acá, con la misma tráquea, ya pero en su porción torácica, ¿no? Lateralmente, en esta porción torácica o mediastínica, el timo se halla en contacto con la pleura parietal, ¿no? Con la porción mediastínica, los nervios frénicos y los nervios pericardiofrénicos, ¿no? Eso es a nivel del mediastino. Otro aspecto importante dentro de esta glándula, que es el timo, es respecto al hablar, digamos, de la celda tímica, ¿no? ¿Qué es la celda tímica? La celda tímica está contenido en un espacio o celda cuyas paredes se encuentran constituidas por los elementos anatómicos con los cuales se relaciona, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos elementos anatómicos? Digamos que van a tapizar, ¿no? Y formando hojas conjuntivas o fascias, ¿no? Eso respecto a la celda tímica, ¿no? O sea, que se forman estas hojas conjuntivas o fascias. Lateralmente, estas hojas conjuntivas van a formar, digamos, la fascia
endotorácica, ¿ya? No se incide mucho en este tema porque es básicamente tórax, ¿no? Solamente para que, digamos, puedan ustedes tener cierta noción. Muy bien, luego les voy a, esto es lo que les he descrito, ¿no? Luego, respecto a la irrigación del timo, ¿no? El timo va a recibir las arterias provenientes de dos arterias tímicas superiores, dos arterias tímicas laterales y una arteria tímica posterior, ¿ya? La arteria tímica superior llega hasta las extremidades superiores y proviene fundamentalmente de la arteria tiroidea inferior, ¿ya? Que era rama del tronco tirocervical, ¿no? Mientras que los dos ramos tímicos laterales originadas, ¿no?, en la arteria torácica interna llegan a los lóbulos del timo, ¿no? También tenemos la arteria tímica posterior, ¿no?, fundamentalmente la arteria tímica central, ¿no?, que procede directamente del tronco brachiocefálico. Y para terminar, ¿no?, para terminar el curso, respecto a las venas, observamos que estas emergen de la superficie de este órgano, desde donde se dirigen a las venas torácicas inferiores, pericardiofrénicas, tiroidea inferior y en la vena brachiocefálica izquierda. A su vez, también el timo presenta linfáticos que son eferentes y se originan bajo la cápsula, pueden ser superiores, pueden ser anteriores, pueden ser posteriores, ¿ya? Estos linfáticos superiores son tributarios de los ganglios cervicales profundos inferiores, ¿ya? Mientras que estos linfáticos anteriores terminan en los ganglios paraesternales y los ganglios linfáticos posteriores alcanzan los ganglios prepericárdicos. Respecto a los nervios, observamos que provienen del plexo cervical simpático, así como del nervio vago, ¿no? Algo más respecto a esta glándula, ya para terminar, es respecto, digamos, a la anatomía funcional, ¿no? Digamos que dentro de las funciones, o digamos el timo, digamos, participa en ciertas funciones que pueden ser consideradas como complejas, ¿no? Como son digamos, la formación de linfocitos, ¿no? Linfocitos T fundamentalmente. Entonces, por lo tanto, este órgano desempeñaría, digamos, una acción sobre la evolución de las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Fundamentalmente, no sé si ustedes han escuchado de la miastenia gravis, ¿no? La miastenia gravis, es una enfermedad autoinmunitaria en la cual hay alteración del sistema nervioso, en la cual hacer la exéresis del timo, ¿no?, ya que se producen estos linfocitos T, podría tratar esta miastenia gravis, ¿ya? Porque linfocitos T se forman justamente en el timo y cuando hay alteración de la misma, produce una enfermedad autoinmunitaria que me produce, por ejemplo, la miastenia gravis, en la cual yo podría hacer la extracción de este órgano para el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Bien, entonces yo creo que eso sería lo básico nada más que se ha tratado. Es un tema relativamente corto, ¿no? Pero les sugiero a que puedan leer o revisar su libro de Nataliet Ruiz, ¿ya? Para hacer, digamos, los temas correspondientes o para que puedan ustedes revisar para su examen. Muy bien. Eso sería toda la clase de hoy día. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no se olviden, ¿ya? Mañana hagan su clase de faringe o laringe. ¿Cuál han coordinado, señorita delegada? Disculpe, doctor. Para mañana, ¿qué clase han coordinado? ¿Laringe, faringe? Me dijo faringe para mañana. Ya. Solamente faltaría laringe y faringe, nada más, ¿ya? Entonces, por favor, revisen estos temas. ¿El doctor les deja su diapositiva también o no? No nos ha dejado su diapositiva. Ya, no, miren, como les digo, esto de la diapositiva solamente es referencial, ¿ya? Eso no es referencial, ustedes tienen que leer libros, ¿ya? Tienen que leer libros. De acá, de lo que hemos hablado es básicamente la anatomía, ¿ya? Lo que es la fisiología, eso que hemos mencionado, no vamos a incidir mucho porque ustedes, como están en anatomía, hay que ver sobre todo relaciones anatómicas, ¿ya? Revisen, estudien, ¿ya? Entonces nos encontramos el día miércoles, ¿ya? Miércoles sería a las 7 de la noche, ¿ya? Para que confirmes desde ahora, para que para separar esa hora.
¿Aló? Ya, doctor. ¿Aló? Pero quedó en confirmar con el doctor Tello todavía, ¿no? Sí, que va a ser el miércoles, claro. ¿no? Ajá, claro. Ya, a ver, pero eso del horario se podría, el horario se podría confirmar. Ajá, me confirma eso para hacer el seminario, ¿ya? El miércoles entonces comenzamos el seminario. A ver, están los alumnos, bueno, ahorita voy a conversar con los alumnos antes de terminar. Tenemos acá los alumnos del seminario, a ver, vamos a ver. ¿Cómo tengo la lista? Un segundo, por favor. Ya. Hay un alumno que va a hablar tumores cervicales, ¿no? Hola, está el alumno. ¿Cuál es su apellido? ¿Espino? Sí, doctor, presente. Usted va a hacer el tema tumores cervicales, ¿no? ¿Ya ha revisado, ya tiene alguna información? Sí, doctor. Ya, ahí nos tiene que hablar bastante de este drenaje, sobre todo, ¿ya? Esta clasificación hecha por este hospital, ¿ya? Porque ellos nos determinan cómo es el drenaje para ver lo que es la patología en relación a cada una de estas ubicaciones tumorales, ¿ya? Entonces va a ampliar esa parte, pero trate de hacerlo más anatómico, ya no nos hable mucho de quimioterapia y esas cosas, ¿ah? Nos tiene que hablar, por ejemplo, qué tumores se ubican más en el triángulo anterior, qué tumores en el triángulo posterior, qué tumores son más de la región submentoniana, así, ¿ya? Básicamente para no perder el contexto anatómico, ¿ya? No nos hable mucho de factores de riesgo, no nos hable mucho de etiología, de biología molecular, ¿ya? No nos hable mucho de ese tema, ¿ya? Porque estamos ahorita en anatomía, ¿ya? Sí. Ok. Luego está el alumno, cricotiroidotomía, va a ser el alumno Terán, ¿no? Él me dijo, bien, me pidió permiso. Bueno, él también tiene que hablar las técnicas, cómo se hace la cricotiroidotomía, ¿no? Los planos referenciales, ahí sí entra bastante anatomía. Y finalmente, fracturas cervicales. ¿Quién expone fracturas cervicales? Santillán Simón, doctor, presente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya está revisando, no, para su ponencia? Sí, doctor. Ya, acá también los tiene que hablar ustedes de las fracturas de la columna axial, subaxial. Acá sí tiene que hablar básicamente de fracturas del atlas, del axis, la fractura, por ejemplo, de Jefferson, la fractura del ahorcado, ¿no? La fractura de los odontoides, la clasificación de Anderson, ¿no? Nos tiene que hablar eso, ¿ya? Más que la semiología, más que qué se produciría, sino básicamente en relación a cada una de las ubicaciones anatómicas, ¿ya? No tanto semiología, no nos hable mucho, por ejemplo, si hay una fractura a tal nivel clínicamente que habría, ¿no? Porque no estamos haciendo neuroanatomía, ¿no? Solamente clasificaciones y correlatos anatómicos fundamentalmente, ¿ya? Correlación anatómica. ¿Ya? Entonces así quedamos, ¿ya, señorita delegada? Cualquier cosita me avisa, me consulta, por favor. Esta diapositiva le voy a enviar en un momento. La bibliografía de este tema es también de la Terry Ruiz. Ya, doctor. Ok, eso sería todo, ¿ya? Si no hay preguntas, eso sería todo. Por favor, estudien, repasen. Y bueno, nos vemos el día miércoles, por favor, ¿ya? Muchas gracias. Ya, doctor, buenas noches. Buenas noches.